Muy buenos días, mi nombre es Luz Estela Barrera Riveros y presento el trabajo correspondiente a la unidad número 4 del curso Formación Laboral en el doctorado de Educación de la UTEP. El proyecto se titula Impacto de las estrategias didácticas en el fortalecimiento de la convivencia escolar en estudiantes de básica primaria. Se desarrollará en una institución educativa pública de Colombia con estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de primaria durante el año lectivo 2026. La pregunta que orienta todo proyecto es: ¿puede una estrategia didáctica centrada en la educación emocional mejorar la convivencia entre los estudiantes? Esto es lo que busco analizar. Dentro de la investigación y problema, vemos que el tema de la investigación surge de una realidad que vivo directamente como docente de escolar. En muchas instituciones educativas existen conflictos frecuentes entre estudiantes para regular las emociones y problemas con el cumplimiento de normas de convivencia. Y el problema de fondo es que las estrategias pedagógicas siguen centradas principalmente en los contenidos académicos, las competencias socioemocionales, la empatía, la autorregulación, las habilidades sociales quedan en segundo plano o directamente ausentes del plan de aula. Como señala Visquera, dice que la educación emocional no es un lujo ni un complemento opcional. Es un proceso educativo continuo que potencia el desarrollo emocional como parte indispensable del desarrollo cognitivo. En otras palabras, dice que no podemos separar lo que el niño siente de lo que el niño aprende. Dentro de la pregunta, el objetivo y la justificación, dice que la pregunta que guía este estudio es: ¿de qué manera la implementación de estrategias didácticas basadas en educación emocional influyen en el fortalecimiento de la convivencia escolar en estudiantes de básica primaria? Para responderla, el objetivo general es analizar esa influencia, donde determinan si existe una relación real y significativa entre las estrategias que implementan en el aula y la mejora convivencia. Dentro de la justificación tienen tres dimensiones. La primera es la teoría, porque Goleman nos muestra que el desarrollo de la inteligencia emocional mejora directamente las habilidades sociales, la autorregulación y la empatía, elementos esenciales para que los niños convivan bien. En la segunda, la práctica. ¿Por qué? Porque la investigación generará evidencia empírica que pueden explicarse en el diseño de programas educativos reales. Y en la tercera, viabilidad, porque tengo acceso directo a la institución y a los estudiantes, lo que garantiza que el estudio se puede llevar a cabo pues esta investigación. Dentro de la hipótesis y variable, este estudio plantea dos hipótesis. La primera hipótesis de investigación H1,
que sostiene que la implementación de estrategias didácticas basadas en educación emocional mejora significativamente la convivencia escolar. Y la segunda es nula, la H0. Dice, allí plantea lo contrario, que no existe ningún efecto significativo. El análisis estadístico determina cuál de las dos se confirma con los datos reales. Las variables son claras. Dice, la variable independiente es el conjunto de estrategias didácticas basadas en educación emocional, lo que el docente implementa. En cambio, la variable dependiente es la convivencia escolar, lo que se observa y mide como resultado de los estudiantes. Las definiciones conceptuales son precisas. Las estrategias didácticas son métodos, actividades y recursos pedagógicos que el docente usa para facilitar el aprendizaje, como lo afirma Hernández en el 2019, de que la convivencia escolar son las relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad educativa, caracterizadas por el respeto, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos, como lo confirma Ortega. Dentro de la organización de las organizaciones variables, aquí podemos observar que la operacionalidad de variables es el paso donde pasamos de las definiciones abstractas a lo que vamos a medir concretamente en el campo. En la variable independiente, aquí nos plantea estrategias didácticas. Podemos escribir las estrategias didácticas que se descomponen en tres dimensiones. En educación emocional, cuyo indicador son las actividades de reconocimiento emocional. En las medidas de encuesta del docente, allí regulan es la regulación emocional, cuyo indicador son las estrategias de autocontrol observadas en el aula y habilidades sociales, cuyo indicador es el trabajo colaborativo y registrado con una lista de conteo. En la variable dependiente tenemos la convivencia escolar. También tiene tres dimensiones. El respeto, cuyo indicador es el cumplimiento de normas, medido con un cuestionario en la resolución de conflictos, cuyo indicador es el diálogo y la medición, evaluado con una escala Likert y el clima del aula. Allí cuyo indicador son las relaciones entre compañeros, capturado con una encuesta a los propios estudiantes. Seguidamente tenemos la metodología de investigación, donde la investigación tiene un enfoque cuantitativo. Se busca medir y analizar estadísticamente la relación entre las variables. Como señala Hernández, Saint-Pierre y Mendoza, dice que este enfoque permite usar herramientas estadísticas para analizar fenómenos de manera objetiva y reproducible. El alcance es correlacionado.
No pretendo decir que las estrategias didácticas causan la mejora en convivencia. Para eso haría falta un diseño experimental. Lo que busco es determinar si existe una relación significativa entre las dos variables. La población es el conjunto de estudiantes de básica primaria de la institución, donde tenemos una muestra de 60 estudiantes de grado tercero, cuarto y quinto, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por convivencia, es decir, por accesibilidad y variabilidad práctica. Para recoger la información usaré tres dimensiones. Primera es cuestionario tipo escala Likert para estudiantes. Segundo, lista de conteo para observación de comportamiento en el aula. Y la tercera, encuesta dirigida hacia docentes. Esto se hace para recoger sus prácticas pedagógicas. Dentro del marco referencial se apoya en tres pilares fundamentales. El primero es la teoría de educación emocional de Visquera, quien plantea que la educación emocional es un proceso continuo que desarrolla competencias como la empatía, la autorregulación, la conciencia emocional. No es un tema puntual de un día, es un proceso que debe atravesar toda la vida escolar. En el segundo pilar es la teoría de la inteligencia emocional de Goleman, que nos muestra cómo el desarrollo emocional impacta directamente en las habilidades sociales y en la capacidad de convivir en otros. Cuando un niño aprende a reconocer y gestionar sus emociones, también aprende a seleccionarse mejor. En el tercer pilar está el trabajo de Ortega y del Rey sobre la convivencia escolar, quienes demuestran que el desarrollo de habilidades socioemocionales contribuyen a mejorar el clima escolar y a reducir las conductas destructivas en el aula. Esto conecta directamente en el marco teórico de la hipótesis del estudio. Además, en el marco referencial, el estudio utilizará estadísticamente, descriptivamente e inferencialmente, incluyendo la correlación de Pearson, para determinar si existe relación estadística significativa entre las variables. Dentro del análisis de datos de procedimiento, en este análisis de datos se realizarán dos niveles. El primero es la estadística descriptiva. Usaremos frecuencias de porcentajes para ver cómo se distribuyen las respuestas, medida para reconocer el promedio por dimensiones y la diversión estándar para entender cuánta variedad hay entre los datos. La segunda es la estadística inferencial. Aquí entra la correlación de Pearson, que es la técnica estadística clave de estudio. Esta correlación nos dice si las dos variables estratégica y didácticas y convivencia escolar se relacionan entre sí y en qué medida. Con estos resultados, pues podremos responder a la pregunta de investigación que dice, ¿hay evidencia estadística suficiente para confirmar el H1? ¿O los datos no muestran una relación significativa y debemos aceptar el H2? En rigor, estadístico, garantizar que las conclusiones esté fundamentada en datos reales y no en suposiciones. A la propuesta mejorar, con base de todo este estudio, se plantean tres dimensiones propuestas concretas de mejorar para las instituciones educativas. La primera es la implementación pues, de preguntas de programas de educación emocional integrados al currículo, no como una asignatura aislada, sino como un eje transversal que atraviesa todas las áreas de los grados. La segunda
es la capacitación docente en competencias socioemocionales y de manejo de conflictos. Los maestros necesitan herramientas pues, que les ayuden a gestionar situaciones de convivencia dentro de un aula. Y la tercera es el diseño de actividades pedagógicas pues, que promueven el respeto, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos, los debates, los proyectos colaborativos, los diálogos y la medición entre pares. Estas tres propuestas son adicionables, viables y se fundamentan pues, en la evidencia empírica relacionada con el estudio. Como conclusión, para cerrar este proyecto dejo 5 conclusiones fundamentales para tener en cuenta. La primera es que la convivencia escolar no mejora sola, pues se requiere de estrategias pedagógicas intencionales diseñadas específicamente para el desarrollo socioemocional de los estudiantes. La segunda dice que la educación emocional no es un complemento de la educación académica, es una necesidad. Un niño no sabe gestionar sus emociones ni relacionarse con otros. Dice que tendrá dificultades tanto en el aula como fuera de ella. Y la tercera es incorporar estrategias didácticas, pues que basadas en la educación emocional, pues puedan reducir los conflictos en el aula y fortalecer pues las relaciones interpersonales que hay dentro de los estudiantes. La cuarta, para los docentes también, pues ellos necesitan una formación específica, tanto en la competencia socioemocional, que debe desarrollarse en quienes la señalan, no solo es quien aprende. Y la quinta, allí los hallazgos de esta estrategia podrán servir como evidencia pues, empírica para todas las orientaciones políticas educativas y programas institucionales de convivencia en Colombia. Muchas gracias por su atención.